El matrimonio es algo problemático. Capítulo 5. El mundo es un pañuelo. Navidad. Navidad estaba cerca, y aunque se suponía que era una fecha del año llena de amor y prosperidad, esta también era una fecha que traía muy malos recuerdos para Soran. Tras haber conversado con Sang-jun, Kang-ho había descubierto que justo en estas temporadas era cuando los hermanos Woo habían perdido a sus padres. También Sang-jun había sufrido un accidente que lo había obligado a abandonar el taekwondo, y era por eso que Soran solía tener momentos muy difíciles en estas épocas del año. Y esa era la razón por la que Sang-jun había llegado a visitarlo inesperadamente. Él solo quería que Kang-ho cuidara de su hermana por él, ya que esta sería la primera Navidad que pasarían separados. Cuñado, si no te importa, podría presentarte a alguien. Ella es... Había intentado decir Kang-ho, pero Sang-jun simplemente se había negado alegando que eso no era necesario y que estaba bien. Además, él no quería ser una carga para nadie. Su pierna ya era un problema para él y muchas veces no podía estar de pie por mucho tiempo. Así que todo era mejor así. Sang-jun también sabía que sería imposible sacarla a ella de su corazón, donde fuera que ella estuviera. Kang-ho, por Dios, hoy estás distraído, estoy a tope, ¿entiendes? Así que revisa estos papeles ahora, necesito tu firma en ellos. Con el paso de los días, Narin parecía estar volviéndose más malhumorada de lo usual. Quizás eran los cambios hormonales propios del embarazo, pero Kang-ho estaba seguro que esos cambios también tenían nombre y apellido. Sang-jun tiene derecho a saberlo, Narin. Volvió a insistir Kang-ho con el tema. Sabía que estaba cruzando la línea, pero después de conversar con su cuñado y ver a su amiga así, era obvio ante los ojos de cualquiera que esos dos seguían muy enamorados. Tú no lo entiendes. Fue él quien dijo que no me amaba. Soltó de pronto Narin, y en todos los años que la había conocido, jamás vio que ella derramara ni una sola lágrima, ni siquiera ante la indiferencia de sus padres. No obstante, Kang-ho se negaba a creer que Sang-jun fuese la clase de hombre que abandonara a una mujer embarazada, ¿no? Tenía que existir una razón más para que las cosas entre ellos dos terminaran así. Habla con él, sugirió Kang-ho tras escuchar a su amiga. Narin, ¿a qué le temes tanto? Eres una mujer que está totalmente determinada a criar a su hijo sola, pero te escondes de Sang-jun por temor a que lo descubra. Te lo he dicho ya antes, el niño que llevas en tu vientre será mi sobrino. Así que no pienso dejarte sola en esto. Si necesitas ayuda, solo dilo. Después de todo, ahora somos familia. Tras esas palabras, las lágrimas que había luchado por contener se desbordaron de los ojos de Narin. Mientras tanto, en otro lugar, Soran reorganizaba alguno de sus archivos digitales topándose con uno que había redactado hacía un tiempo. Era el contrato matrimonial que había firmado junto a Kang-ho, pero ahora que su amor se había concretado, ¿tenía sentido tenerlo aún entre sus archivos? Y por un momento Soran consideró borrarlo, pero tras pensarlo un poco, creyó que lo mejor sería preguntar qué opinaba Kang-ho de todo esto. Sin embargo, pasadas algunas horas, el cansancio y el sueño terminaron venciéndola y Soran se recostó por un momento sin imaginar que justo en esos instantes Tae-seok entraría a su oficina por motivos del trabajo y al verla dormida, algo que jamás sucedía, se acercó hasta ella percatándose del archivo abierto en su pantalla, precisamente el contrato matrimonial que tenía con Kang-ho. Unos días después, finalmente la Navidad había llegado. Pero la efusividad de esta misma no había contagiado a Soran. De hecho, días anteriores le había advertido a Kang-ho que ella no podría pasar la Navidad juntos, dado que en esas épocas siempre visitaba el templo para rendir homenaje a sus padres. Sin embargo, este año particularmente mucha gente había llegado y el lugar se veía más vivaz y alegre. Y Soran comenzó a arrepentirse por decirle a Kang-ho que ella no podría pasar la Navidad junto a él. Se sentía muy triste y lo extrañaba mucho. Pero como si lo hubiera llamado con el pensamiento, precisamente en ese momento Kang-ho apareció ante ella con una sola excusa. Te extrañé. No podía soportar ni un minuto más sin ti. ¡Ay, qué hombre tan maravilloso! Y no pasó mucho para que pronto Soran corriera a sus brazos y llorara en ellos. Todos sus remordimientos, sus dolorosos recuerdos, la ausencia de los seres que amaba, probablemente aquellos sentimientos siempre seguirían allí. Pero al lado de Kang-ho, esta pena era mucho más llevadera.
En los días siguientes, Tae-seok, pese a saber el secreto que guardaba Soran y Kang-ho con respecto a su matrimonio, la actitud de ella seguía siendo como la de una esposa feliz viviendo su luna de miel. Incluso le había pedido que le dijera dónde había conseguido su cafarena, ya que quería conseguirle uno a Kang-ho, lo cual le pareció inusual, ya que era muy sabido que este último no soportaba que nada rozara su cuello, en lo que llevó a pensar a Tae-seok nuevamente en ese bendito contrato. Mucho más tarde en la noche, Soran esperaba a Kang-ho del trabajo. La semana anterior, él se la había pasado viajando mucho por temas laborales y ella ni siquiera había tenido la oportunidad de hacerle un regalo por Navidad, así que, tras pensarlo mucho, ella había decidido comprarle un suéter de cuello alto para ayudarlo a superar su trauma. Después de la noche que ellos habían dormido juntos, Kang-ho le había confesado que cuando era adolescente él había vivido un evento traumático que en consecuencia le impedía poder socializar con normalidad con los demás, hasta el punto de no poder soportar que lo tocaran. También odiaba los días tormentosos porque el suceso había ocurrido en un día lluvioso y cada vez que escuchaba un relámpago, él regresaba a ese instante en el que casi era asesinado. Y era curioso, pensó Soran. Ella también odiaba ese tipo de clima porque había sido en un día tormentoso cuando un tipo trató de atacarla y su hermano la había defendido. Pero en el intento, Sang-jun se había quebrado la pierna y había tenido que abandonar sus sueños de convertirse en un profesional del taekwondo. Eran días que le traían malos recuerdos, y era por ello que podía entender la ansiedad de Kang-ho, razón por la que ella quería ayudarlo a superarlo, de la misma forma en la que él había ayudado a no sentirse sola y culpable por lo que había sucedido en su vida. Así que cuando escuchó apenas cómo Kang-ho llegaba, Soran no esperó más y se lanzó sobre él ordenándole que se quitara la ropa. Pero en su afán, ambos terminaron tropezando y enredándose en el sofá con una postura bastante comprometedora. Y solo entonces, ella fue plenamente consciente de que parecía una reverenda pervertida. Pero sus reflexiones fueron tardías, ya que pronto Kang-ho se quitó de un tirón el jersey que llevaba y dijo: Hagámoslo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Y santa cachucha, como un cambio de muda se había convertido en un momento tan travieso como este. Soran tuvo que llenarse de todo el autocontrol del mundo para no saltar sobre él en esos momentos. Piensa en cosas buenas, piensa en cosas buenas. Se repetía una y otra vez. Esto es terapéutico para él, esto es terapia. Volvía a decirse cuando sentía el impulso lascivo y cochambroso dominarla. Y no ayudaba el hecho de que él la mirara de esa manera tan apasionada y sugiriera que unieran sus habitaciones. Pero entonces, una dolorosa contracción punzó en su bajo vientre y Soran tuvo que salir huyendo de allí. Sí, señores, Andrés, el que visitaba cada mes, había llegado. ¿En qué momento más inoportuno para hacerlo? Después de ello, Soran le había pedido a Kang-ho que la esperara por una semana, con la excusa de que debía organizar algunas cosas antes de que empezaran a hacer lo que una pareja casada hacía. Y aunque él había aceptado, ciertamente no entendía por qué tenía que esperar una semana. Soran era adorable, pero muchas veces era muy extraña. Al día siguiente, el señor Park había citado solo a Soran para tener un almuerzo juntos, con la excusa de que había pasado ya un buen tiempo desde que se habían visto por última vez. Sin embargo, lo que ella no esperó fue que el abuelo le pidiera su número de cuenta y le dijera cuánto era la cantidad exacta que le debía a la familia de Park Jin-sang. Al escucharlo, evidentemente ella se negó avergonzada. «No puedo permitir que usted haga eso, abuelo. Esto es algo que yo debo hacer por mi cuenta», dijo ella, pero el abuelo tenía un as bajo la manga. Oh, claro, entiendo. No soy más que un viejo que pronto se va a morir, que ni siquiera puede hacer esto por su nieta política. Debería solo morir ahora. Tras escucharlo y verlo llorar, Soran escribió rápidamente su número de cuenta y la cantidad exacta para luego entregárselo. Y esas lágrimas derramadas rápidamente se convirtieron en una risa sabionda. Ese viejo zorro era un chantajista emocional de profesión. Hija mía, muchas gracias por dejarme ayudarte. Sé que tienes tus propias convicciones, lo cual admiro mucho, pero como te dije antes, soy alguien que le debe mucho a mi nieto, así que me gustaría hacer cualquier cosa que pueda ayudarlo. Y sé que ayudarte a ti es ayudarlo a él. Sí, soy un viejo egoísta, pero me tranquiliza y alegra mucho que formes parte de mi familia. Tras escuchar sus palabras, Soran sonrió sintiendo que la emoción calaba en ella. Sí, si había alguien que debía agradecer, esa era ella. Pero el abuelo Park solo sonrió y en cambio le preguntó cómo es que había terminado debiéndole tanto dinero a los Park-ho, la familia de su exnovio. Fue allí que Soran le explicó que hacía unos años atrás
Una noche el restaurante de su hermano se había incendiado. Al escucharla, el abuelo frunció el ceño pensando en la extraña coincidencia, pero siguió escuchando cómo ella le explicaba que después del siniestro, ella había tenido que pagar los daños causados a los negocios alrededor. Sin embargo, Shin-san le había asegurado que él se haría cargo de ello. En ese entonces ella no había podido negarse a la ayuda, y después de descubrir sus infidelidades, siempre pensó en dejarlo. Pero entonces el hecho de que fue Shin-san quien le había ayudado era lo que siempre la detenía. Mucho después, esa misma noche, Soran le dijo a Kang-ho lo que había platicado con el abuelo Pak y en cómo éste se había ofrecido en pagar su deuda. Y aunque se sentía avergonzada, también se sentía muy agradecida con él. No sé cómo voy a poder devolverle toda su generosidad, pero juro que seré muy buena con él y contigo, había dicho ella. Tras oírla, Kang-ho se había levantado de su lugar y avanzado perezosamente como un depredador listo para atacar. Bueno, tengo miles de ideas para que me demuestres esa bondad tuya. Soran había estado tan embelesada en su hechizo que no encontró palabras para refutarle. Y para cuando se dio cuenta, él ya estaba encima de ella listo para empezar con los juegos previos. Pero un espasmo inoportuno hincó en su vientre y Soran tuvo que huir a duras penas, dejando atrás a Kang-ho preguntándose por qué lo estaba evitando tanto en estos días. ¿Ni siquiera podía darle un besito? Dios, esta semana se estaba volviendo interminable. Solo entonces, Kang-ho fue consciente de la expresión adolorida de Soran. ¡Qué tonto había sido! ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Al día siguiente, Soran parpadeó sorprendida al notar el enorme festín que tenía al frente. Banshan, congee, jjimyeonbak eran algunos de los platillos que adornaban la mesa. El olor a arroz frito y sopa humeante le hicieron salivar de hambre. Todo se veía absolutamente delicioso, pero ¿por qué Kang-ho había preparado algo así? Hasta donde ella sabía, aún no era año nuevo y no era el cumpleaños de nadie. Pero como si la comida no fuera suficiente, Kang-ho no solo la atendió como una reina, sino que la arropó como una bebé. E incluso le colocó compresas calientes para el frío extremo. ¿Acaso habría una ventisca de la que ella no estaba enterada? ¿Qué estaba pasando? Pero en respuesta, Kang-ho solo le dijo: llámame cuando salgas del trabajo. Vendré por ti, ¿de acuerdo? Y apenas la dejó en su compañía, Soran concluyó: Kang-ho podía ser bastante sobreprotector, pero ¿cómo podría no amar a ese hombre, verdad? En otro lugar, el abuelo Pak suspiró y miró cautelosamente a la mujer que tenía al frente. ¿Y ahora qué quería Park Ho-jin? Oh, abuelo, solo vine porque quería disculparme por lo de la otra vez. Cometí un error, estaba emocional y hablé sin pensar. ¿Pero de verdad había venido hasta aquí para disculparse nada más? El abuelo Pak lo dudaba, así que solo aguardó a que esta bruja soltara todo su veneno. Usted debe comprender, enterarme de que Soran se casaría con Kang-ho fue toda una sorpresa para mí. Esa chica tiene un gran entusiasmo y una fuerza de voluntad indudable. Quizás que se casaran sea bueno para ellos, aunque claro, esa chica no es perfecta. Después de todo, está acostumbrada a vivir rodeada de hombres. ¿Sabía usted que convivió con un hermanastro? ¿Oh? ¿No lo sabía?, agregó descaradamente al notar el cambio de expresión en el presidente. Soran vivió con un hombre al que llamaba su hermano, pero en realidad ellos no compartían ninguna línea de sangre. Sin embargo, un hombre y una mujer que no son familia pueden realmente vivir bajo el mismo techo. Eso es algo bastante inmoral, ¿no lo cree? Oh, no quiero ni imaginármelo. Esta vieja podrida, pensaba el abuelo Pak. ¿Cómo podía insinuar algo tan vulgar? El hecho de que ella fuera una descarada no convertía a todas las mujeres u hombres en seres tan repulsivos como ella, pero estaba claro que esta mujer no entendía lo que era formar un vínculo de verdad con alguien más. Como le decía, nosotros lo supimos hace poco. Además, Soran también nos debía mucho dinero, y ahora esa chica se ha casado con nuestro Kang-ho, y hasta ayer pagó todo en una sola transacción. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Así que eso era lo que quería decir. Sin embargo, el abuelo se mantuvo en silencio. Él más que nadie sabía lo víbora y zorra que podía ser esta mujer. Y aún estaba el asunto de los incendios, que por alguna razón no abandonaban su mente. Y es que todo era muy insólito dadas las extrañas coincidencias. Primero estaba el incendio de hacía 30 años que se llevó a su hijo y nuera. Luego estaba el secuestro e incendio provocado de su nieto hacía 17 años. Y años después, no muy lejos de allí, el restaurante del hermano de Soran sufre otro incendio. Y todo en Nambundog.
¿No era esto demasiada coincidencia? Pero ¿qué relación podía tener Park Ho-jil? Y si era así, ¿qué beneficio obtendría de todo esto? Y no lo sabía aún, pero definitivamente lo averiguaría. Con los días venideros, un nuevo año se desplegó finalmente ante ellos. La noche transcurrió en calma, pero lo más destacado fue la compartida y dichosa experiencia entre Soran y Kang-ho. Los infortunios del pasado fueron reemplazados por instantes dulces y tiernos, marcando así el comienzo de un año que ambos atesorarían por siempre. Al día siguiente, y en un lugar diferente, Park Ho-jil dirigió su mirada perdida hacia la tumba de su suegro. A su lado, su esposo se arrodillaba rindiendo respeto a su difunto padre, mientras los recuerdos del pasado se agolpaban en la mente de la señora Park. Durante años, ella había hecho lo necesario para sacar a flote a su familia, pero con estos, el idiota de su marido había perdido la mayoría de sus propiedades ganadas debido a su mala administración, y al final todo había retornado a manos de ese viejo Pak Mai-tai, el abuelo de Kang-ho. Cansada de ver cómo aquello que le fue concedido le era arrebatado, ella decidió recuperarlo todo bajo los métodos que había aprendido de su propio padre. Recuperarlo todo sin importar qué era su lema. Sin embargo, si bien en el incendio de aquel entonces había conseguido que los padres de Kang-ho murieran, había sido un fallo de cálculo que el bebé sobreviviera. Si tan solo esa mujer embarazada no hubiera intervenido en su plan, todo habría sido perfecto. Pero se dijo que tendría la oportunidad más adelante. No importaba cuánto tiempo le tomara. Pero entonces, por algún tipo de suerte, ese maldito de Pak Kang-ho volvió a sobrevivir en el incendio provocado en Nambun-dong. Había sido la segunda vez que había fallado en su plan, pero con seguridad, esta vez no podría haber fallos. Después de todo, la tercera siempre era la vencida. ¿No es así? En otro lugar, Kang-ho no sabía cuánto tiempo había pasado ya, pero el lapso de espera que había delimitado Soran se estaba haciendo eterno, o eso creyó hasta que recibió un mensaje de la susodicha y todas sus plegarias fueron escuchadas. Por fin el tiempo de espera había terminado. Su alegría era tanta que Kang-ho se fue de nalgas al suelo y hasta el pobre de Hong-shan se quedó de piedra al ver una sonrisa plasmada en el rostro de su amigo. Y así, Andrés se había ido por fin, y esta noche habría festín. Horas después, la sonrisa tonta y llena de expectación persistía en el rostro de Soran. Tae-seok, que amablemente se ofreció a llevarla a casa ya que iba en la misma dirección, no pudo evitar percatarse de la expresión de felicidad que aún iluminaba el semblante de Soran. Intrigado, no pudo evitar preguntar si todo estaba bien en su matrimonio. En parte porque sentía curiosidad y por otro lado porque dudaba que alguien que llevara un matrimonio por contrato se mostrara así de feliz. Sin embargo, de un momento a otro, un fuerte golpe hizo que ambos se propulsaran hacia adelante. Pero dado que tenían el cinturón de seguridad, nada grave ocurrió salvo que la carroza del auto estaba arruinada. Enfurecido, Tae-seok se fue a encarar al tipo que los había chocado desde atrás, para darse con la desagradable sorpresa de que el hombre que conducía estaba ebrio. Pero lo peor de todo era que se atrevía a reclamarle y amenazarlo por todos los daños que él mismo había provocado con su inconsciencia. Era increíble. Pero a pesar de su deseo de hacerle pagar, Tae-seok se vio obligado a contener su enojo y socorrer a Soran, pues parecía que el tirón del cinturón le había causado un doloroso golpe en el estómago. Un poco lejos de allí, Sang-jun tuvo la inesperada visita del abuelo Pak, quien había llegado aparentemente para saludar y averiguar algunas cosas, pero mientras conversaba con el hermano de Soran, el anciano fue descubriendo que este no tenía idea de nada sobre la deuda de su hermana tras el incendio. Esa chica sí que era demasiado considerada. Por cierto, hijo, antes mencionaste un incendio. ¿No te parece que hay accidentes muy frecuentes de ese tipo por esta locación? Cuestionó de un momento a otro el señor Pak. Y sí, al parecer habían sucedido muchos a lo largo de los años. Soran incluso cuando era adolescente había denunciado uno cerca a Nambun-dong. Fue la época en la que él se fracturó la pierna para defender a su hermana. ¿Sabes? Hace unos 30 años más o menos conocí a una mujer embarazada. Ella vivía por aquí. Quizás no lo sepas dado que fue hace mucho, pero solía tener un restaurante por aquí. Su nombre era Shijong. El restaurante de Shijong. ¿Sabes dónde es? Al escuchar ese nombre, los ojos de Sang-jun se ampliaron. ¿Cómo la conoció? Preguntó conmocionado. Oh, bueno, ella fue alguien muy importante para mí.
un ángel caído del cielo. Lastimosamente nunca volví a saber de ella y he estado tratando de reunir información, explicaba el señor Park. Es aquí. Este es el restaurante de Shiyong, interrumpió Sang-jung aún conmocionado. Ella era mi madre, es decir, la madre de Soran. Mon Shiyong era nuestra madre, agregó el joven, dejando al anciano con la misma expresión de sorpresa emocional. ¡Wow! El mundo sí que era un pañuelo. En el hospital, Kang-ho corrió desesperadamente entre los pasillos. Tras recibir la llamada de Tae-seok, sintió que el alma se le escapaba del cuerpo, y no fue hasta que vio la sonrisa de Soran y verificar que ella estaba perfectamente bien, que él sintió que volvía a respirar con normalidad. Tae-seok le había dicho que ya se estaba haciendo cargo de investigar al tipo ebrio que los había chocado, así que por ese lado no tenía que preocuparse demasiado sabiendo el tipo de perro loco que podía llegar a ser Tae-seok cuando se trataba de su trabajo. Pero por otro lado, quería asegurarse de que Soran se sintiera cómoda, así que lo mejor sería que se movieran a una habitación individual, pese a las objeciones de ella. Aún así, esta vez él no se dejó influenciar por su encanto ni por un instante. Así que mientras se hacía cargo de ello, pronto recibió una llamada urgente de su abuelo, quien requería verlos inmediatamente. Pero tras enterarse del accidente, no pasó mucho para que el abuelo Park junto a Sang-jung aparecieran en el hospital con sus rostros llenos de preocupación. No obstante, el anciano traía consigo una gran revelación. Hay algo que debo decirles a los dos. En el incendio que sucedió hace 30 años, en donde murieron tus padres, Kang-ho, la persona que milagrosamente pudo salvarte fue Shiyong, fue tu madre Soran. Después de esa gran verdad, tanto los ojos de Kang-ho como los de Soran se abrieron ampliamente mientras escuchaban el resto de la historia. Los padres de Soran y Kang-ho, quienes en algún momento fueron simplemente vecinos, rápidamente se transformaron en buenos amigos. Tejieron un vínculo sólido al descubrir que Shiyong enfrentaría la maternidad en solitario. La frecuente presencia de estos amigos en su hogar no solo se traducía en reparaciones prácticas, sino también en un apoyo vital que permitió a la madre de Soran vivir con tranquilidad. Y este precioso equilibrio continuó hasta el fatídico día en el que, al regresar de hacer las compras, Shiyong se encontró con un escenario desgarrador. Un incendio avasallaba la zona que llamaba hogar. A pesar de las llamadas desesperadas a los servicios de emergencia y los esfuerzos de los vecinos, las angostas calles imposibilitaban la entrada de los bomberos, pero al percatarse de que la residencia en peligro pertenecía a sus queridos amigos, Shiyong no titubeó. Así que, ignorando las advertencias, se aventuró hacia el peligro. Con valentía utilizó una gran piedra para franquear la puerta. El humo espeso y el fuego voraz devoraban cada rincón mientras sus gritos desgarradores resonaban, y al encontrarlos, la escena era insoportable. Sus cuerpos formaban una trágica barricada, como si intentaran incluso en su último aliento proteger a su pequeño hijo de las llamas y el humo. Entre lágrimas, la madre de Kang-ho apenas pudo susurrar a Shiyong que tomaran al niño y lo salvara. Cuando finalmente llegaron los bomberos, Shiyong emergió de la pesadilla, sus lágrimas mezclándose con el hollín en su rostro. Luego, una explosión ensordecedora marcó el cruel desenlace que todos ya conocían. Los padres de Kang-ho habían perdido la vida en aquel infernal incendio. Días después, el señor Park la visitó para entregarle una gran compensación por su valentía, pero eventualmente Shiyong se negó a aceptarlo, ya que ni siquiera había podido ser capaz de salvarles la vida a sus amigos. Ella no sentía que hubiera hecho suficiente, pero al final el señor Park terminó convenciéndola, y la madre de Soran recibió el dinero, guardándolo para cuando llegara el momento en el que de verdad lo necesitara. Cuando Soran nació, Shiyong siguió trabajando y compró una casita. 3 años después utilizó ese dinero y abrió el restaurante de Shiyong. Así lo había nombrado. Al terminar de escuchar la historia de su madre, gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de Soran mientras tomaba la fotografía que el señor Park había compartido con ella. Un poco más allá, Kang-ho parpadeó sacudido por la misma emoción mientras susurraba. Esto es increíble. Significa que conocí a tu madre cuando era un bebé. Y sí, era increíble. Quizás sus destinos ya estaban unidos desde entonces. Aquella misma noche, Soran había sido dada de alta ya que sus heridas afortunadamente no eran nada graves.
Al llegar a su hogar, la complicidad entre ella y Kang-ho no tardó en manifestarse, como si los sucesos recientes hubieran tejido una tensión que la anticipación solo exacerbaba. Y quizás fue la suma de esos eventos los que los llevó a un punto sin retorno, una conexión palpable e intensa que se reveló con cada prenda que caía lentamente, como si el universo mismo conspirara para liberar los deseos que ardían en sus miradas. Y esa misma noche, en un compás sincopado de anhelos compartidos, ambos se entregaron a un éxtasis de amor. La oscuridad fue testigo de una danza íntima, una sintonía de ímpetus donde el tiempo se estiró distendidamente, regalándoles una eternidad encapsulada en el eco de su amor. Un eco que se repitió hasta el mediodía del día siguiente. Ese Kang-ho sí que era toda una máquina sensual con pilas Duracell. Y sí, amaba inmensamente a este hombre. Él había sido bastante efusivo la noche anterior, pero también bastante tierno y condenadamente generoso. Y de solo recordarlo, las mejillas de Soran ardían y su mente traviesa divagaba hasta que su buen esposo la sacó de sus pensamientos cochambrosos. Estoy feliz de estar con la mujer que amo finalmente. Es por eso que me gustaría que hagamos una fiesta de inauguración si te parece bien. Y claro que Soran estaba bien con ello, por lo mismo que las invitaciones comenzaron a ser entregadas. La primera en ser invitada había sido Narin, la cual se negó a ir rotundamente, por un lado porque ella jamás había sido amante de las reuniones sociales y por otro, ¿qué sentido tenía? Qué molesto, pensó después de ser convencida. Pero entonces, el timbre de su apartamento sonó y ella frunció el ceño al ver el intercomunicador, pues la persona inesperada no era otra que su madre. Al abrir la puerta, ninguna de las dos se molestó en saludarse siquiera. El trato entre una y otra no era precisamente cordial. Di lo que tengas que decir y vete. Había soltado Narin secamente, pero al notar el mutismo de su madre, se giró para volver a cuestionarle qué quería, pero para su sorpresa, su madre miraba fríamente la foto de su ultrasonido que había olvidado guardar. Y antes de que pudiera quitársela, su madre avanzó y la bofeteó fuertemente mientras soltaba. Te vas a deshacer de él, ¿me escuchaste? Te dimos todo. Una casa, estudios, trabajo. No vas a arruinar esto otra vez. Ante sus palabras, Narin sonrió con sorna. Siempre había sido así con sus progenitores. Ella no era más que un objeto en venta que debía esperar a ser vendida al mejor postor. Pues eso se había acabado ahora. ¿Crees que aún tienes la autoridad para utilizarme como te dé la gana? Eso ya se acabó. Así que puedes irte si no tienes nada más que decir. Vete. He dicho que te largues. Los ojos de su madre se crisparon ante sus palabras, pero afortunadamente hizo lo que le pidió. Pocos minutos después, y sintiendo que las fuerzas la abandonaban, Narin envolvió su vientre con delicadeza mientras le susurraba a la vida que crecía lentamente dentro de ella. Lo siento, bebé. Debiste asustarte mucho, ¿verdad? Pero no te preocupes, mamá no va a permitir que te hagan daño. Todo terminará pronto. En cuanto termine lo que tenga que hacer aquí, tú y yo nos iremos juntos a un lugar donde nadie nos conozca y nos moleste. Solo tú y yo. Susurró sintiendo que su corazón se rompía y las lágrimas caían lentamente. En otro lugar, Sang-joon estiró los músculos finalmente después de arduas horas de edición. El video que publicaría próximamente en su canal estaba terminado y sí, estaba muy contento con el crecimiento orgánico que estaba teniendo su canal. De hecho, uno de sus videos ya estaba cerca de llegar al 1.000.000 de visualizaciones, lo cual era una total pasada. Sin embargo, y pese a que agradecía todo el apoyo, el tipo de comentario siempre estaba enfocado en el cómo lucían sus manos, su voz o algunos aspectos de su cuerpo, pero nunca de los platos que él preparaba. Cuando él empezó este proyecto fue porque lo único que quería era mostrar sus habilidades en la cocina y enseñarles a los demás cómo hacerlo. Aunque claro, esta idea jamás se hubiera concretado si no hubiera sido por Narin. Cuando la conoció, tenía que admitir que su primera impresión había sido la de una mujer bastante espeluznante, ¿sí? Ella era alta, con la tez pálida, el cabello largo y oscuro y unos ojos violetas que cambiaban de color dependiendo de la luz. Era como una bruja. Pero conforme pasaba el tiempo, ella siguió llegando a su restaurante y él tuvo la oportunidad de conocerla mejor. Solo entonces reafirmó lo que había creído desde un principio. Ella sí que era una bruja, porque definitivamente había caído hechizado por ella. Y sí, la extrañaba tanto que muchas veces su corazón dolía cuando la recordaba. Pero entonces el sonido de su celular lo distrajo y cuando contestó, Kang-ho estaba al otro lado de la línea invitándola a una fiesta familiar.
Debes estar ahí, eres una de las personas más importantes en nuestras vidas. Soran está muy emocionada por esto, así que no tendría sentido si no asistes. Había dicho su cuñado para después colgar. Kang-ho al otro lado del teléfono sonrió mientras veía a Soran jugar inocentemente con la nieve. Ese, durante un tiempo había estado negándose a abrir la puerta del amor, resignado a estar sin la mujer que amaba y sabía perfectamente lo que era vivir con un corazón roto. Era por ello que por esta vez se atrevería a darles un pequeño empujoncito. Sang-jun iba a ser padre y él no tenía ni idea. La obstinada Narin nunca se lo diría y estaba seguro que pronto haría algo de lo que se arrepentiría por siempre. Así que los iba a ayudar, así como ellos lo habían ayudado indirectamente a estar con el amor de su vida. Él también quería que ellos encontraran su camino hacia la felicidad. Ese sería su regalo. Pero antes necesitaba una cómplice. Por lo que esa misma noche, mientras preparaba la cena, Kang-ho soltó la sopa. Soran, hay algo que debo decirte y siento no habértelo dicho antes. Pero Narin vendrá a la fiesta familiar, dijo él con una expresión seria mientras que Soran sonreía de oreja a oreja. Y también lo hará el padre de su hijo, agregó después, notando cómo los ojos de su esposa se agrandaban con la sorpresa. El hijo de Narin en realidad es tu sobrino. Su padre es Sang-jun. Ellos dos están enamorados, pero son demasiado obstinados. Algo debió ocurrir entre ellos para que ambos terminaran su relación. Es por eso que debemos ayudarlos. Ambos deben hablar y confesar sus sentimientos, explicaba Kang-ho abrazando a Soran al notar lo impactada que estaba con la noticia. Narin no es el tipo de persona que se abre fácilmente, y esto se debe a sus padres y todo el daño que le hicieron. Estoy seguro que Sang-jun también lo sabe y es por eso que decidió tomar distancia, para no lastimarla. Ellos no terminaron por elección propia. Fueron las circunstancias, así que vamos a reunirlos el día que hagamos nuestra reunión. ¡Oh, qué plan tan perfecto! Y así, días después, la reunión se llevó a cabo y Soran hizo todo lo posible para mantener entretenida a Narin para que ésta no terminara aburriéndose y se marchara antes de que su hermano tuviera la oportunidad de llegar siquiera. Bocaditos, videojuegos, juegos de mesa fue toda la artillería que Soran utilizó. E incluso sacó un rompecabezas de 1000 piezas, pero al final cansada de todo y eventualmente Narin terminó aburriéndose. Ya es suficiente, ¿dónde está mi bolso? Debo irme, exigió Narin, comenzando a fastidiarse. En las últimas horas Soran había estado actuando más extraña de lo normal y comenzaba a tener un mal presentimiento. Ah, tu bolso está en el estudio, segundo piso, tercera puerta a la derecha, dijo Soran con una sonrisa bastante sospechosa. Como sea, no tenía tiempo para sus tonterías y ya se estaba haciendo tarde, pensó Narin yendo hacia el estudio. Asimismo, Kang-ho ya empujaba a un desconcertado Sang-jun que no entendía qué le pasaba a su cuñado y por qué lo miraba de ese modo tan escalofriante y por qué quería que fuera al estudio. ¿Había cometido alguna ofensa sin saberlo? Al subir las escaleras, sin embargo, se dio con la sorpresa de que su hermana estaba trancando la puerta que daba al estudio. ¿Pero qué estaba sucediendo? Soran, ¿qué estás haciendo? Ejercicio. El ejercicio es muy bueno para la salud, pero ven aquí y entra ya de una vez, demandó su loca hermana dándole un empujón que en realidad se sintió más como una patada espartana. Soran no se iba con vainas. Desde adentro, Narin, que se disponía a salir, se detuvo al notar la figura de un hombre en la puerta. Sin embargo, al estar a contraluz, tuvo que parpadear para reconocerlo, pero cuando lo hizo, su corazón dio un vuelco y todo el aire se le escapó de los pulmones. El rostro de Sang-jun reflejaba la misma emoción que ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pudo verla? ¿1 mes? ¿2 meses? No lo sabía exactamente, pero eso no era lo importante ahora, ya que impulsivamente él solo se movió hacia adelante y pronto pudo tenerla nuevamente entre sus brazos. El olor familiar, su calidez. No sabía cuánto había necesitado esto, pero después de tanto, era como volver a estar completo, era como estar en casa. Y otra vez, podía volver a respirar. 어둡고 길고 길었던